Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Para nadie es un secreto que los últimos años han sido de mucho sobresalto político, social e incluso económico en el país, que la pandemia se ha convertido en un nuevo contexto de sobresalto y que esto ha traído un debate político a profundidad, además en el contexto de los 30 años de la Constitución de 1991 y además al frente de una serie de condiciones de paro nacional, movilización, nuevos reclamos sociales, nuevas protestas sociales, aparición de nuevos actores políticos, y en ese contexto estamos enfrente a una crisis profunda. Para tratar de entender en qué estamos en este contexto, en qué consiste esta crisis y cuáles podrían ser quizás unas soluciones o unas salidas, vamos a conversar hoy con el doctor Jaime Castro, quien fue alcalde de Bogotá y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y que además ha tenido una carrera política muy importante en Colombia. Doctor Castro, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Es a mí a quien corresponde darle las gracias a ustedes por la invitación que me han formulado para dialogar con sus interlocutores sobre los temas que estamos afrontando, que como usted lo ha dicho bien, son fundamentalmente de carácter político y que se han visto magnificados y agravados por las consecuencias de la pandemia, que también ha tenido repercusiones de carácter político, pero igualmente de orden social y económico. Doctor Castro, quiero iniciar esta conversación con usted citando dos artículos que usted ha publicado en los últimos meses en el periódico El Tiempo. En uno habla del limbo institucional y en otro habla de la Constitución de 1991 y reconoce las fortalezas y la importancia que la Constitución de 1991, digamos, tuvo para el ordenamiento del país y para el ordenamiento del Estado. Y luego hemos ido teniendo como una especie de desbarajuste, de situación muy compleja. Y en este año, que además son los 30 años de esa Constitución, ha habido todo un debate de si es necesario mantener la Constitución, someterla a una reforma a fondo o incluso plantear una especie de nueva constituyente. Y en ese contexto le quiero preguntar, ¿usted cree que necesitamos una nueva constitución para replantear o tratar de buscar una salida a este desbarajuste institucional? Como usted lo ha dicho, la Constitución del 91, que fue producto del trabajo de una asamblea constituyente que se reunió ese mismo año, tuvo su importancia, le sirvió al país, nos permitió salir de un sistema político que se había bloqueado. Había fracasado la pequeña constituyente de López Michelsen, había fracasado la reforma de Turbay del año 79, los proyectos de Belisario Betancur y de Virgilio Barco. La Constitución del 91 nos permitió salir de ese estado de parálisis político institucional y nos permitió afrontar crisis graves, las que vivimos, uno diría, en la década de los años 90, fines de los 80, toda la década de los 90 y parte de comienzos del siglo XXI. Pero con el paso del tiempo, esa Constitución empezó a ser modificada sustancialmente por el Congreso de la República. El Congreso de la República le ha hecho 63 reformas, más de 2 por año, 63 reformas a la Constitución del 91, la mayoría de ellas innecesarias, algunas de ellas han sido declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, pero bueno, para no salirnos del tema, perdón, la Constitución del 91 le prestó importantes servicios al país, desbloqueó su sistema político que, como dije, estaba paralizado. Pero, como ya señalé también, el Congreso le ha hecho 63 reformas, más de 2 por año, unas de ellas completamente innecesarias, otras cometiendo errores graves de procedimiento o de fondo,
razón por la que la Corte Constitucional ha declarado inexequible 7 u 8 de esas reformas. Entonces hoy el Congreso volvió la Constitución del 91 una colcha de retazos, porque entre las 63 reformas no hay un hilo conductor, no hay una idea clara de una concepción del Estado o de las relaciones del Estado con la sociedad. Fueron reformas de coyuntura. El que tenía algún grado de audiencia en el Congreso como miembro del gobierno o como parlamentario quería dejar su articulito, su inciso, su parágrafo, su expresión en la Constitución y, como dije, volvieron colcha de retazos esa Constitución. Hoy estamos ante la necesidad de una nueva Constitución, porque el problema que vivimos es fundamentalmente político-institucional y no hemos encontrado todavía la respuesta para superar, la respuesta político-institucional para superar los problemas que estamos afrontando, que usted lo dijo y yo lo repetí, son fundamentalmente problemas de carácter político, magnificados, agrandados, distorsionados por razón de la pandemia. Ha habido estas últimas 3 décadas una serie de situaciones que han puesto al país y a la sociedad colombiana en situaciones muy difíciles. En los 90 el narcotráfico, el fortalecimiento de la guerrilla y los paramilitares, la situación tan compleja del gobierno de Ernesto Samper, la capacidad del Estado de pasar a una ofensiva después de una reforma militar en la década de los años 2000 y una crisis profunda de violencia y confrontación armada, la vigencia y la fortaleza del narcotráfico y el desbarajuste institucional. Luego vinimos durante la última década, asistimos a un proceso de paz largo y tortuoso que terminó con los acuerdos de 2016 y que se supone que ha dado una especie de nuevo avance al país. Pero sin embargo, hemos visto el recrudecimiento de la violencia en diversas áreas, el fortalecimiento del narcotráfico, el mantenimiento de grupos armados ilegales que lejos de la desaparición de las FARC siguen manteniéndose en muchos lugares incluso más fuertes que antes. Hemos visto una serie de protestas que se han radicalizado desde el año 2019 al día de hoy, incluido paro nacional, el surgimiento de algo que algunos llaman primeras líneas. ¿Qué elementos institucionales han sido, digamos, factores o no han jugado el papel necesario para buscar salidas a este montón de crisis? Bueno, usted ha hecho una radiografía muy completa de la situación que estamos viviendo y es afrontar esa situación y encontrar una salida para la misma, el reto del momento, que lo tienen que asumir los actores decisorios en la materia, que son obviamente los partidos políticos, el Congreso, los parlamentarios, el propio gobierno. Y ahora que hay campaña presidencial, uno diría también que lo deben afrontar los aspirantes a la primera magistratura del Estado. Pero las campañas no han empezado y hasta el momento ninguno de los candidatos se ha pronunciado en forma muy concreta sobre el particular. Yo diría que ese es el reto que tenemos por delante, buscarle salida político-institucional a un problema que también fundamentalmente es de carácter político-institucional, no de manera exclusiva, pero básicamente de carácter político-institucional. Ahora bien, frente a ese reto, uno tendría que preguntarse quién debe hacer ese cambio político institucional, quién debe encontrar la salida. Básicamente tiene una respuesta doble. O lo hace el Congreso o lo hace una asamblea constituyente, una nueva asamblea constituyente. Ya sabemos cómo se pronuncia el Congreso, qué intereses lo motivan, qué intereses defiende, cuáles son sus soluciones. Ya sabemos cuál es la respuesta del Congreso. La respuesta del Congreso está fundamentalmente en las 63 reformas que ha aprobado, 63 actos legislativos.
o una asamblea constituyente. También conocemos la forma como actúa una asamblea constituyente. La última de ellas fue la del año 91, que expidió la Constitución del 91, que tuvo su importancia, tuvo su valor, pero el paso del tiempo la ha venido agotando, el paso del tiempo y las reformas que le ha hecho el Congreso. Concretando, ¿quién debe hacer la reforma político-institucional que requerimos? Porque el problema que tenemos es de carácter político-institucional, de manera fundamental. Y la solución tiene que ser de la misma naturaleza. ¿Quién debe hacer esa reforma? ¿El Congreso? Bueno, ya sabemos cómo procede el Congreso. Yo creo que el Congreso ha perdido legitimidad histórica para continuar siendo cuerpo constituyente ordinario de la nación, que por constitución lo es, pero ha cometido tantas equivocaciones que uno diría que no es serio continuar utilizándolo como cuerpo constituyente ordinario de la nación. O una asamblea constituyente. También sabemos qué hace una asamblea constituyente. Pues el último ejemplo que tenemos es la constituyente del año 91, de la que, por lo menos en su momento y en los años posteriores, nadie se quejó, que se ha desvirtuado lo que hizo la Constitución del 91, la ha desvirtuado el Congreso. En ese contexto, doctor Castro, uno de los temas que usted conoce con detalle y que es uno de los problemas más delicados en la, digamos, situación institucional es el problema del ordenamiento territorial y en especial lo que tiene que ver con las áreas urbanas y la política desde los consejos municipales, la elección de alcaldes, que de alguna manera ha tenido un impacto fuerte sobre el funcionamiento del Estado Nacional y es parte del problema, pero pareciera ser que cuando miramos este asunto tal y como se ve, no, el problema territorial no fuera importante, pero resulta ser crucial y además ahí está gran parte del enclave político de las organizaciones y los partidos políticos contemporáneos. Ese es un tema fundamental para el país y es una asignatura pendiente porque no lo resolvió del todo la Asamblea Constituyente ni lo ha resuelto el Congreso de la República. Hagamos una historia breve sobre el particular. La descentralización en Colombia, para un país diverso como es el nuestro, se empezó durante el gobierno de Belisario Betancur, con la elección popular de alcaldes y las transferencias del Estado central a departamentos y municipios. Esa tarea de Belisario Betancur la completó la Asamblea Constituyente del 91, en la medida en que ordenó la elección popular de gobernadores y mantuvo, prolongando en el tiempo, las transferencias del Estado central a departamentos y municipios. Pero tampoco resolvió el tema totalmente. Lo que uno podría decir es que la descentralización en sus primeros años, como lo prueban estudios del Banco Mundial, de Planeación Nacional de Colombia, produjo unos resultados favorables, positivos, no totalmente satisfactorios, no los que se esperaban, pero suficientes para poder decir, ese es el camino, hay que continuar. Pero ocurrieron dos cosas. Primero, que no continuamos el proceso de descentralización. Y segundo, que la clase política nacional se apoderó de departamentos y municipios. Cuando se dio cuenta que allá había poder burocrático, poder fiscal, había contratos, había cómo atender a los amigos. Y entonces fueron por alcaldías y gobernaciones. Mire, no es gratuito que muchos parlamentarios, senadores y representantes tengan a sus familiares cercanos o amigos muy cercanos en las alcaldías y en las gobernaciones. Entonces, en una primera etapa, repito, la descentralización
dio resultados favorables. No todos los que se esperaban, pero suficientes como para decir, ya lo había dicho y lo repito, ese es el camino, hay que continuar. Pero no lo continuamos. Y la descentralización, que en principio estuvo en poder de nuevas fuerzas políticas y sociales, de alcaldes y gobernadores que no representaban a los partidos tradicionales, sino que eran movimientos rebeldes al interior de los partidos u organizaciones comunitarias, cívicas, fueron cediendo, fueron comportándose mal muchos de sus titulares, de los titulares de alcaldías y gobernaciones, y fueron cediendo el espacio a la clase política. Uno diría que hoy en día es difícil encontrar un gobernador o un alcalde que no sea miembro de la organización política de un senador o un representante o familiar cercano. Entonces, se comportan hoy las administraciones departamentales y municipales como mafias políticas, en el sentido de que promueven muchas formas de corrupción, de clientelismo, de malos manejos, de despilfarro de los dineros públicos. Es asignatura pendiente. Y la pregunta para ese tema, como para todos los temas que están sobre el tapete, es ¿quién debe darle continuidad a la descentralización? ¿Quién debe independizar la descentralización de manos de la clase política nacional? ¿El Congreso? El Congreso es beneficiario de esa situación. No lo va a hacer. Tendría que hacerlo una asamblea constituyente. Ahí volvemos al mismo tema, a la gran pregunta. ¿Quién debe hacer la reforma político-institucional? En este caso, ¿quién debe continuar el programa de descentralización o darle nuevos contenidos, nuevos desarrollos? Pero lo que decimos del tema territorial es válido también en relación con la administración de justicia. Sigue siendo asignatura pendiente. Recuerden que esos eran los dos grandes temas de la pequeña constituyente de López Michelsen, que infortunadamente fracasó cuando ya se estaba eligiendo a los miembros de esa asamblea. En ese contexto, doctor Castro, crisis institucional, política, agotamiento de la Constitución de 1991, problemas de estructura territorial del país, etcétera. Algunos que han venido promoviendo la idea y que coinciden en este contexto con usted de la necesidad de una nueva reforma constitucional, una reestructuración del Estado, por ejemplo, han vuelto a poner sobre el tapete el asunto del federalismo y que hay que recuperar una estructura republicana federal. ¿Estamos caminando hacia una concepción de federalista en Colombia? Esa es una cuestión de simple nomenclatura. Nosotros tenemos más descentralización, más poder regional y local que algunos estados que se dicen federales. Venezuela se dice federal, Chile se dice federal, Argentina se dice también federal, pero si usted va a ver, nuestros gobernadores, nuestros alcaldes, nuestra organización territorial es más sólida, más profunda que la que hay en los estados federales. Aquí que hablemos de estado federal sería ponerle un nombre, es una nomenclatura. Lo importante es el contenido. ¿Qué quiere decir estado federal? ¿A dónde iría el estado federal? Uno puede darle a un régimen de descentralización las mismas atribuciones, los mismos poderes que se darían en un estado federal. Inclusive, como dije, y eso es importante tenerlo en cuenta, lo ha destacado el Banco Mundial cuando analiza el caso colombiano. Nosotros tenemos unas instituciones territoriales muy fuertes. Por ejemplo, Bogotá salió de la crisis que vivía a comienzos de los años 90 gracias a una gran reforma tributaria que hizo. La reforma tributaria de los años 92, 93, que multiplicó por 120% los ingresos locales propios del distrito, que le dio a Bogotá el carácter de distrito capital. Eso es propio de un Estado federal. Es característica de un Estado federal, sin llamarse Estado federal. Simplemente le cambiamos el nombre a Bogotá
que era distrito especial, dijimos no, debe ser distrito capital, por la condición de capital de la República, sede de los poderes nacionales, en fin, se crearon las localidades, las juntas administradores locales, los alcaldes locales, se cambió un poco el régimen político institucional de Bogotá y hicimos algo que uno diría es propio de un Estado federal, porque aquí antes, cuando se hablaba en el caso de Bogotá, pero imagino que el de muchas ciudades también, cuando se decía, vamos a hacer una reforma tributaria, simplemente el alcalde preguntaba, ¿cuánto vale el déficit? ¿Cuánto necesitamos? Necesitamos 100.000 millones de pesos. Y bueno, ¿y cuánto hay que subirle al predial? Y eso llamaban reforma tributaria. Eso no es reforma tributaria, es una reforma de tesorería, de mera caja. Pero bueno, así era como ocurría. La Universidad Nacional hizo un muy buen estudio sobre la reforma tributaria del año 93 en Bogotá y señaló esa característica. Dijo, esto es una verdadera reforma tributaria. Esto no es una cosa simplemente de cuánto nos hace falta, cuál es el déficit y cuánto necesitamos subir el predial o el impuesto de industria y comercio. Doctor Castro, mi última pregunta, ya que se nos acaba el tiempo, nos queda menos de 2 minutos. Hay un temor también en algunos sectores frente a una nueva constituyente y en la crisis política y en la ambigüedad o en las sombras que empiezan a aparecer en esta coyuntura electoral. Algunos temen que una nueva constitución elimine derechos adquiridos a los ciudadanos en el marco de una concepción republicana e incluso en el marco de una concepción republicana liberal y que haya una especie de restricción a las libertades y los derechos individuales. ¿Usted cree que ese temor es justificado? No, a mi juicio no. Fíjese que la Constitución del 91, uno de sus grandes capítulos, y fue hecha por una asamblea constituyente, fue el tema del reconocimiento de derechos y el reconocimiento de las acciones que estableció, entre ellas la acción de tutela, fundamentalmente la creación de la Corte Constitucional, para que esos derechos no se quedaran escritos, fueran efectivos. Pero mire, como no tenemos más tiempo, yo quiero recordar algo. Chile vivió hace 2 años una situación parecida a la nuestra y la superaron creando una asamblea constituyente por un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas del país. Y hoy están redactando una nueva constitución, superando o habiendo derogado la que les había heredado el general Pinochet, una constitución de la dictadura. De manera que el caso chileno nos deja varias lecciones y de ella aprendemos. Hubo una gran participación y sectores políticos no tradicionales, sectores políticos nuevos, eligieron cerca del 50% de los miembros de la Asamblea, de la nueva Asamblea Constituyente, de la que está sesionando en este momento. Pues doctor Jaime Castro, le agradezco muchísimo haber estado con nosotros en Punto Crítico, muy amable. Soy yo quien debe agradecerles a ustedes la invitación. Los esperamos a ustedes en una próxima emisión de Punto Crítico, muy amables.